Buenas noches, mi nombre es Cristian José Piña Páez, soy estudiante del grupo del sistema de costeo, actividad número 5. Hoy les vengo a hablar sobre contabilización de los costos conjuntos, subproductos y coproductos. Nuestro docente es el profesor Luis Farac. Bueno, los costos conjuntos. Contabilización de los costos conjuntos. Aquí tenemos un ejemplo. Galones S.A. produce gasolina, ACPM y combustible para aviones a partir de la refinación del petróleo crudo. Esta refinación inicial generó 820.000 galones que se empezó en el departamento 1. Este departamento 1 fue punto de separación que surgieron 3 productos parcialmente terminados. Luego, cada producto de estos se envió a los siguientes departamentos, que serían departamento 2, departamento 3 y departamento 4. Producto final, en el departamento 2 tenemos la gasolina 280.000 galones, departamento 3 ACPM 340.000 galones y en el departamento 4 el combustible para aviones 200.000 galones. Esto nos da un total de 820.000 galones. Bueno, aquí estaría pues la manera como estadísticas adicionales que se relacionan con galones S.A. Tenemos aquí departamento 1, costo de producción, costo total de la venta y el valor en el mercado en la separación. Departamento 2, costo de producción, lo mismo. Y así. Ahí está. Los costos del departamento 1, que fueron 164.000, corresponden al costo conjunto, ya que ocurre antes del punto de separación y por lo tanto se relacionan con los 3 productos siguientes. Los costos de producción del departamento 2, que fueron 50.000, departamento 3, 30.000 y departamento 4, 35.000, se consideran costos de procesamiento adicional porque ocurren después del punto de separación. Ahí pueden observar la tabla. Bueno, aquí tenemos los subproductos. Los subproductos son fabricados de manera similar con los productos principales o productos conjuntos. Por lo general, los subproductos salen de los productos principales, o sea, son resultado incidental a manufacturar productos principales. Tenemos un ejemplo de la contabilización de los subproductos. Para contabilizar los subproductos se divide en 2 categorías. Cuando reconocemos los subproductos, cuando se venden, sería este ejemplo: Maderas S.A. Maderas S.A. Vende listones de madera de 8 pies de longitud y 2 pulgadas por 4 pulgadas de ancho, que se cortan en el departamento 2 y que no requieren procesamiento adicional. Aquí tenemos el ejercicio como tal. Costos totales de departamento 2, departamento 3, 31.500, 100, mano de obra directa, unidades del producto principal, unidades del subproducto, gastos de administración y ventas estimados, ingresos por ventas reales y la utilidad bruta. Bueno, aquí sería un estado de resultado de ingreso neto de subproducto tratado como otro ingreso. Tenemos venta, producto principal 37.500 menos costo de venta 31.500, costo de producción, perdón, menos inventario final 5.250, costo total de venta del producto principal 26.250, utilidad bruta
11.250. Tenemos los gastos de administración y ventas del producto principal, 3.250. Utilidad operacional serían 8.000. Otras utilidades, tenemos la utilidad neta de los subproductos, que serían 1.650. Bueno, en esta categoría, el ingreso neto de subproductos son tratados como una deducción del costo de los artículos vendidos del producto principal. Como ven, en el estado de resultados, costo de venta del producto principal, tenemos las ventas menos el costo total de producción, menos el inventario final, menos la utilidad neta de los subproductos. Eso nos da la utilidad bruta. Ahí está la utilidad neta. Bueno, categoría 2. Los subproductos se reconocen cuando se venden. Venta, producto principal, 37.500. Costo del producto principal, costo total de producción, 31.500. Valor del subproducto producido, tenemos 1.920. Costo neto de producción nos da un total de 29.580, menos el inventario final, nos da una utilidad bruta de 12.849. Tenemos los gastos de administración y ventas del producto principal. Observen que nos da casi la misma utilidad en las dos diferentes tipos de categorías, en la categoría 1 y en la categoría 2. Miren el cuadro. Ahora pasamos a los coproductos. Bueno, los coproductos surgen cuando uno o más de los productos conjuntos son de igual importancia, ya sea por las necesidades que cubren o por su valor comercial en relación con la producción total. Reciben el nombre de coproducto. Tenemos algunas características: utilizan insumos compartidos, tienen una fase en el proceso de producción en que se separan en productos identificables, ya sea para la venta o para someterse a procesos adicionales. Tenemos un ejemplo. Por ejemplo, en carreteras, pavimentaciones, lastres, fundiciones en la producción de ferroaleación, entre otras aplicaciones. Pasemos a lo que nos importa: contabilización de los coproductos. Bueno, registro de los coproductos. Aparece inventarios de productos en proceso, va en débito, de naturaleza débito, va aquí en el debe. Menos materiales de obra directa, va en el crédito. Registro al momento de asignarse los costos conjuntos. Bueno, tenemos inventario de productos en proceso, 3, 4 y 5 van aquí en el débito. Por último, inventario de productos en proceso va en crédito. Y con esto concluimos la explicación de cómo se contabilizan los costos conjuntos, los subproductos y los coproductos. Muchas gracias, que tengan un buen día.